¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, maestro. El día de hoy vamos a presentar el tema localización de múltiples instalaciones y lo que son métodos cualitativos, métodos cuantitativos y método combinado. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial en modalidad semipresencial. Este tema corresponde a lo que es la materia planeación y diseño de instalaciones. Somos el equipo número 3. Los integrantes de mi equipo son Audelo Leiva Rocío, Bustillos Ibarra Luis Daniel, García Hernández Juan Carlos, López Melchor Jonathan Alejandro, un servidor Pérez Montejo José Miguel y Tapia Sixtos Ana María. ¿Ok? Como lo había mencionado, nuestro tema es localización de múltiples instalaciones basado en lo que son métodos cualitativos y métodos cuantitativos, método combinado. Vamos a hacer un poco de introducción en este tema, considerando que en el aspecto eh, del campo o ambiente laboral de un ingeniero industrial se abarca muchas áreas donde podremos desarrollar y aplicar todas nuestras habilidades y conocimientos a lo largo de nuestra formación personal, de nosotros como futuros ingenieros industriales. Una de estas áreas precisamente es la planeación y el diseño de instalaciones. En ese sector nosotros como en algún momento seremos ingenieros industriales, tendremos que considerar diversos factores y variables dependiendo el proyecto a ejecutar, tomando como base lo siguiente: la localización de las instalaciones o múltiples instalaciones, los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Hablar de localización de múltiples instalaciones requiere considerar las cualidades de ciertos parámetros fundamentales para llegar a elegir la mejor opción para la ejecución y desarrollo de nuestro proyecto. Para eso se analizará cuáles de ellas son base para tomar la decisión más asertiva. En este caso nos enfocaremos a las características cualitativas que marcan la pauta para la toma de decisiones, en conjunto con las bases cuantitativas, información relevante y que es fundamental en la toma de decisiones de un ingeniero industrial al ejecutar la planeación y diseño de instalaciones. Dentro de este tema, de lo que es planeación y diseño de instalaciones y los subtemas que corresponden, la importancia de aplicar ambos métodos en los proyectos de creación de nueva infraestructura industrial, empresarial o de cualquier tipo de negocio, así como también transferencias de instalaciones a otra zona geográfica, con el objetivo de poder determinar qué tan viable es ejecutar tal proyecto en determinado lugar o zona geográfica, analizando y cuestionando, ojo, todas las variables involucradas, económicas, naturales, sociales, políticas, todas las que correspondan. En cuanto a los antecedentes, a lo largo del desarrollo el desarrollo industrial, avances tecnológicos y creación de nuevas empresas al pasar del tiempo, se han estudiado los diferentes aspectos que pueden llevar al éxito o al fracaso de estos proyectos, donde se han considerado los diversos factores que interactúan desde la zona geográfica, aspectos políticos, impacto económico y disponibilidad de recursos, lo que mencionaba ahorita. Por lo cual se debe conocer la importancia de los métodos cuantitativos y cualitativos en el desarrollo de planeación y diseño de instalaciones. El análisis de todas las variables que interactúan los proyectos que se apliquen y considerando obviamente desde los aspectos geográficos, naturales hasta los políticos sociales. La localización de múltiples instalaciones se refiere a la selección de los lugares adecuados para establecer varias instalaciones, como fábricas, oficinas, tiendas, entre otras. La selección de la ubicación adecuada es crucial para el éxito del negocio, ya que puede afectar directamente la eficiencia, la rentabilidad y, ojo, la satisfacción del cliente. Localización. Es un lugar físico donde se realiza una actividad productiva, es decir, el emplazamiento hasta el que es preciso trasladar los factores de producción
y en el que se obtienen los productos que finalmente se llevan al mercado. En palabras más técnicas, es el proceso de adaptación y fabricación de un producto para que presente el aspecto y el funcionamiento de un artículo fabricado en un país en concreto. Las decisiones de localización forman parte del proceso de formulación estratégica de la empresa. Una buena selección puede contribuir a la realización de los objetivos empresariales, mientras que una localización desacertada puede conllevar un desempeño inadecuado de las operaciones. La localización dentro de un área geográfica. Es muy importante considerar nuestros objetivos, la ubicación general, el lugar específico y la obtención del terreno. Dentro de la especificación de objetivos, es importante determinar la información que es importante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tener bien definido nuestro producto, sus características, es decir, a qué mercado lo vamos a dirigir y en qué cantidades queremos producir. ¿Por qué es importante esto? Porque en base a esto van a surgir muchas variables, como por ejemplo la materia prima, los recursos que necesitamos, dónde van a estar ubicados nuestros clientes, nuestro mercado, en la de dónde vamos a obtener nuestra mano de obra calificada, qué tanta mano de obra calificada vamos a requerir, cuántos trabajadores y qué tipo de trabajadores, qué desechos vamos a generar, cómo vamos a desechar estos desechos, estos residuos, si van a ser residuos peligrosos, residuos de manejo especial, bajo qué condiciones y cuánto espacio necesitamos. Importante, cuánto espacio y dónde vamos a situar ese espacio. Con accesos, carreteras, infraestructura vial, de transporte, qué tanta disponibilidad hay en la zona donde lo queremos ubicar. Dentro de la ubicación general, determinar en cuál país, región y o comunidad es la seleccionada después de realizar los pasos correspondientes. Una vez que nosotros hayamos analizado qué tan viable, qué tan rentable es de acuerdo a la mano de obra, costos de producción, de obtención de materia prima, de distribución, etcétera. Obviamente van a ser datos hipotéticos, no reales, pero esos datos nos van a servir para que nosotros tomemos decisiones. En el lugar específico, determinar la ubicación exacta dentro de la cual se localizará la empresa. Muy importante. Y la obtención del terreno. Comprar o adquirir el lugar ya localizado y especificado en donde estará la empresa. De acuerdo a los permisos, de acuerdo a las leyes regulatorias locales. Eso también debe de entrar dentro de nuestros objetivos, donde especificamos cuánto espacio necesitamos y qué requisitos necesitamos para obtener ese espacio, normativos, legales, etc. En general, las decisiones de localización podrían catalogarse como poco frecuentes. De hecho, algunas empresas solo la toman una vez en su gestión. Este suele ser el caso de las empresas pequeñas de ámbito local, pequeños comercios o tiendas, bares, restaurantes, etc. Para otras, en cambio, es mucho más habitual, por ejemplo, bancos, cadena de tiendas, empresas hoteleras, etc. Y por lo que va, la decisión de localización no solo afecta a empresas de nueva creación, sino también a las que ya están funcionando. Vamos a poner de ejemplo. Mi colonia. Llegan y ponen un Oxxo. Ese Oxxo, no sé, ofrece gran diversidad de servicios, costos, etc. Ese Oxxo podría afectar a otros negocios locales, claro. A las tiendas de abarrotes, a, no sé, a otros pequeños,
mm, tiendas pequeñas, pudiéramos, o vamos a irnos a un ejemplo más grande. Que en esa colonia lleguen y pongan una tienda como por ejemplo las de las más famosas de aquí de Tijuana, de la zona geográfica en la que nos situamos, como por ejemplo un Calimax, un Soriana. ¿Va a afectar a las tiendas de abarrotes? Claro que las va a afectar. ¿Por qué tipo de factores pudiera llegar a afectarla? Por precio, tipo de productos, calidad, características, horarios, etcétera. Es muy importante tener esos factores en cuenta, que de algún modo pudieran o no, tal vez no impactar a nosotros como negocio, pero sí impactar nosotros en el sector local, que aunque pudiéramos considerarlo en el sentido de que nosotros somos la empresa chica y que ya hay una empresa grande y con el mismo giro que nosotros queremos implementar, y obviamente no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque vamos a tener una competencia muy grande. ¿Qué técnicas se utilizan para seleccionar adecuadamente la planta de producción? Hay muchas técnicas eh, que nos van a servir, muchas herramientas cuantitativas de decisión. Vamos a destacar, por ejemplo, el modelo de ponderación de factores, análisis costo-volumen, modelos de decisión en ambiente de incertidumbre, entre otros. Hay que ejecutar un análisis preliminar, el cual consiste en determinar los criterios importantes en la evaluación de alternativas, necesidades de transporte, suelo, suministros, personal, infraestructura, servicios, condiciones medioambientales, entre otras. Es importante evaluar la importancia de cada factor, distinguir entre los factores dominantes o claves y los factores secundarios. Factores dominantes. ¿Qué factores dominantes pudiéramos considerar aquí? Como por ejemplo, muchas veces la mayoría de las empresas creen que estar cerca de su mercado, cerca de sus clientes, pudiera ser una buena opción. Pero, al pensar la mayoría de las empresas que esto puede ser una muy buena opción, ¿qué es lo que puede provocar? Un aumento de empresas o de negocios industriales en una sola zona geográfica, lo cual limitaría mucho los recursos. Entonces, ¿qué puedo pensar yo como empresa? ¿Me conviene más estar cerca del cliente o cerca de la materia prima? Yo consideraría estar más cerca de la materia prima. ¿Por qué? Porque reduciría mis costos como tal, de esa obtención de mi materia prima, de mis insumos, de mis recursos naturales, de mis suministros, de mi mano de obra calificada. Y eso va a reducir costos que, aunque vamos a decir, bueno, pero va a impactar en los costos de distribución. Sí, quizás sí, pero analizando si mi producto, aplicando todo esto, en que consigo materia prima a buen precio, de buena calidad, tengo mano de obra calificada, creo que costo-beneficio entre eso y la distribución está muy bien fundamentado, así que sería más lógico realizarlo de esa manera. Por eso es muy importante distinguir cuáles son los factores o las variables dominantes o los factores o variables clave y los factores que van a depender de ello, que tal vez pudiéramos considerarlo, pero que si los pongo en segundo plano no me van a afectar como los factores dominantes o claves. ¿Qué factores vamos a considerar para una instalación? Para un traslado, una transferencia. Por ejemplo, lo que es en desarrollo del lugar y disponibilidad del terreno. ¿Qué características del terreno? ¿Cuánta disposición de espacio? Costo del suelo, estructura del suelo y el acceso a servicios, agua, luz, carreteras, aeropuertos, aduanas, etc. En comunicaciones, el transporte del personal, señal de telefonía móvil, teléfono, conexión a internet, radio, muy importante. Con solo el internet, si nos vamos a una zona donde no tenemos acceso a nada de eso, pues no, ahí nos van a hallar, ¿no? Aspectos legales.
impuestos, incentivos, reducciones, exenciones, promociones. Muy importante investigar qué cuestiones legales, regulatorias hay en esa zona geográfica. Porque no es lo mismo, no va a ser lo mismo, no van a ser lo mismo las cuestiones regulatorias o legales aquí en México que en Estados Unidos. Puede que allá sean más estrictos, puede que aquí lo seamos, entonces hay que adaptarse a cada una de esas condiciones. Las restricciones, yo lo mencioné en cuanto a el desarrollo del lugar, pero también puede aplicar aquí en las restricciones y creo que aquí marca más la pauta. ¿Qué tan restringidos vamos a estar en autopistas, en aeropuertos? Imagínense que lleguemos a un lugar donde tengamos una sola entrada, una sola salida, un solo carril y que para nuestros vehículos de carga pesada sea muy difícil accesar y salir de ahí. Eso nos va a impactar de algún modo. Si aquí menciona cuarteles militares, parques nacionales, pudiera ser factor, sí, ¿por qué? Porque a lo mejor no podemos adquirir fácilmente el terreno. Las condiciones climáticas, qué tan frecuente es que haya huracanes, que haya tornados, qué tanto afecta la presión atmosférica, el efecto sobre las inversiones, altura sobre el nivel del mar, temperatura, humedad, factores importantes que pueden llegar a afectar la calidad del producto. Lo que tiene que ver también con los procesos, que no hay interrupciones contra los procesos por esas condiciones climáticas. Los medios de transporte hacia el mercado, hacia las fuentes de materia prima, la frecuencia, los costos, la distancia, lo que mencionaba hace rato. Preferiría estar más cerca de mi materia prima, reducir los costos de obtención de insumos, suministros y materia prima. Y el mercado, quizás establecer distintas redes de distribución que de alguna manera vamos a poder solventar, pero que considero que es mucho menor y hay mayor costo-beneficio. La mano de obra. La mano de obra es muy importante. ¿Qué tanta disponibilidad de mano de obra y de mano de obra calificada? Un tema que estuvo sonando últimamente, pues por ejemplo, lo de Tesla. Todos decían, Tesla va a llegar aquí a Tijuana, porque Tijuana es una zona industrial. Hay mucha mano de obra calificada, hay mucha industria, hay muchos ingenieros. Pero hace poco lo pusimos en contexto, por ejemplo, en una de las materias, que es administración de proyectos, y dijimos, a ver, analicemos este punto. ¿En realidad hay mano de obra calificada aquí en Tijuana? ¿Aquí en Baja California? No, con solo analizar las carreras que se dediquen a ingeniería automotriz. No las hay. Por eso es que dijeron, bueno, mano de obra calificada, ¿dónde hay? Monterrey. Monterrey, Tijuana, claro, Monterrey gana. Te dijeran, oye, pero aquí tenemos a lo mejor más recursos, más personal, etcétera. Mano de obra calificada pesa mucho. Materias primas, etcétera. A lo mejor allá es más fácil conseguirlas que aquí. ¿Por qué? Porque aquí a lo mejor hay mayor impacto en cuanto a negocios industriales, mayor concentración de ellos. A lo mejor allá no. Obtención de recursos naturales. Una de las cosas que al parecer tiene Monterrey es que recicla su agua. Tiene muchas plantas tratadoras. A lo mejor en este sentido nos beneficia más. Que recordemos que el agua en cuanto al funcionamiento de una empresa o una industria es muy importante. La calidad, el costo de esta mano de obra. Si existen relaciones sindicales, pues, no sé, el convenio es lo que exista. Y otros, pues considerar también cuestiones de mantenimiento, reparaciones y seguridad. Es muy importante considerar todos estos factores. Posteriormente mis compañeros explicarán más a fondo estos temas y qué otros factores o variables debemos de considerar para lo que es la planeación y diseño de instalaciones de nuevos proyectos empresariales, para nuevos productos o sencillamente transferencias de centros de trabajo de un lugar a otro. ¿Qué tal, compañeros? Maestro, les voy a hablar
Con respecto a las causas y tipos de decisiones sobre la localización, bueno, como primer punto tenemos un mercado en expansión, que sería prácticamente el crecimiento de cierta compañía. Tenemos la introducción de nuevos productos o servicios que conlleva una problemática similar a la anterior, una contracción de la demanda que puede requerir el cierre de instalaciones y o la reubicación de las operaciones, el agotamiento de las fuentes de abastecimiento en materias primas, esto debido a la ubicación geográfica en la que se encuentra, eh, a causa de que ya no cuente con las mismas oportunidades para adquirir sus productos, para la creación de sus productos, bienes o servicios, la obsolencia de una planta de fabricación por el transcurso del tiempo o por la aparición de nuevas tecnologías, que se traduce a menudo en la creación de una nueva planta más moderna en algún otro lugar. Esto debido a que, pues con el paso del tiempo todo se va innovando y van existiendo nuevas tecnologías y pues algunas empresas quedan obsoletas al ya no contar con tecnología avanzada que pueda estandarizar sus procesos y tengan que recurrir a la compra de nueva maquinaria y por supuesto a la instalación en una nueva ubicación geográfica en donde haya eh, más rentabilidad. La presión de la competencia que para aumentar el nivel del servicio ofrecido puede llevar a la creación de más instalaciones o la relocalización de algunas existentes. O sea, se refiere a la competencia de mercado en donde pues exista rentabilidad para la empresa, pero que no deje de haber esa competencia a fin de que pues como su nombre lo dice, no exista ese jala y empuja, ¿no? Entre compañías. Cambios de algunos recursos como la mano de obra o los componentes subcontratados en las condiciones políticas o económicas de una región. Esto se refiere a permisos eh, o circunstancias en cuanto a la economía, cómo se mueve la economía y pues que sea rentable la compañía. Las fusiones y adquisiciones entre empresas pueden hacer que algunas resulten redundantes o queden mal ubicadas con respecto a las demás. Esto, por ejemplo, eh, en algunos bancos, las fusiones entre bancos, en las cuales muchas de las veces un banco es más rentable que otro, la marca es más utilizada por las comunidades, por las personas, y pues muchas de las veces unas quedan prácticamente olvidadas y pues tienen que emigrar a otro tipo de ubicaciones en donde la marca o el servicio que ofrecen pueda ser utilizado y no pues queden obsoletas prácticamente o se vayan a la quiebra. Cabe mencionar que es muy importante que cuando una empresa toma una decisión sobre localización de sus instalaciones, los directivos deben acumular toda la información acerca del tema. Esta decisión pues les obliga a relacionarse con todos aquellos profesionales que puedan ayudarle a formar una opinión lo más completa posible de los sitios sobre los cuales van a decidir instalar sus compañías. Las alternativas de localización pueden ser de tres tipos, las cuales deberán ser evaluadas por la empresa antes de tomar una decisión definitiva, tal como expandir una instalación existente, es decir, una instalación, eh, hacerla más grande, ya sea a fines de expansión o de crecimiento, o a fines de almacenamiento o de producción. Añadir nuevas instalaciones en nuevos lugares. Esto también va de la mano con la expansión, pero engloba ya sea a nivel local, nacional o internacional. Es decir, colocar diversas instalaciones o compañías en diversas partes del mundo.
cerrar instalaciones en algún lugar y abrir otras en otro sitio. Esto con respecto a lo mencionado anteriormente, que sería la obsolencia de empresas o la creación incluso de nuevas desde cero en alguna parte del mundo, ya sea local, nacional o internacionalmente. Debido a que existen diversos tipos de problemas de localización, se ha desarrollado la siguiente estructura de clasificación. Tenemos la localización de una sola instalación, la cual contiene como características principales que solamente se ubica una instalación que no tiene interacción con las demás instalaciones de la compañía. Incluye una sola planta de producción o depósito, una dependencia gubernamental y un comercio minorista. Además de que considera los criterios de costo de mano de obra, ofertas de mano de obra, atmósfera sindical, servicios comunitarios e impuestos. La localización de múltiples fábricas y depósitos o múltiples instalaciones engloba las siguientes características: costos totales de distribución y costos de producción se ven afectados por la decisión de localización. La nueva instalación puede necesitar un cambio en el sistema de despacho y en los niveles de producción en todas las demás instalaciones. Como nota, tenemos que este problema casi siempre se formula tomando en consideración una red de plantas de producción, de distribución y de depósitos que utiliza como criterio la reducción de costos. Como localización de comercios competitivos al por menor, tenemos como características la rentabilidad que obtiene el comercio minorista, la cual se ve afectada por la ubicación relativa de los locales de la competencia. Este tipo de problemas casi siempre se encuentra en la selección de puntos para los comercios de cualquier ramo o actividad como supermercados y restaurantes, donde se supone que el nivel de ventas se verá afectado por la distancia que el cliente tiene que recorrer hasta la nueva localización. Depende del lugar en donde se ubica la instalación en relación con la competencia. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que la localización de comercios competitivos al por menor eh, se relaciona con la ubicación geográfica de la compañía y por supuesto de la competencia entre marcas y entre empresas, ya que el cliente siempre va a optar por la comodidad en cuanto al traslado eh, hacia las compañías para la adquisición de los productos, bienes o servicios que las mismas ofrecen. Localización de servicios de emergencia. El criterio para la toma de decisiones en la localización de servicios de emergencia frecuentemente se relaciona con el tiempo de respuesta. Ocurre en la localización de estaciones de policía, bomberos y hospitales. Cambia el criterio de rentabilidad al de una medición directa de servicio que se suministra y al menos tiempo de respuesta ante distintas emergencias o urgencias. ¿Qué quiere decir esto? Que es también de suma importancia el considerar como criterio a los servicios de emergencia antes de tomar una decisión de localización de alguna instalación. Y pues prácticamente en lo que se tiene que centrar uno antes de tomar esa decisión es el tiempo de reacción que tienen este tipo de servicios, ya sea a nivel general dentro de una comunidad como a un nivel más privado, como en el caso de que se presentara algún siniestro dentro de una compañía y pues que exista una ubicación cercana o céntrica que permita la acción rápida de este tipo de servicios de emergencia. Como factores que afectan las decisiones sobre la localización, tenemos dos factores que serían los más comunes. Como factor uno tenemos que tendrá que ser sensible a la localización, es decir, los gerentes no deben tener en cuenta un factor que no afecte sus decisiones en materia de localización. Por ejemplo, si las actitudes de la comunidad son igualmente buenas en todas las localizaciones en cuestión, las actitudes de la comunidad no deberán considerarse en el análisis de localización como un factor.
Como factor 2, debe tener fuertes repercusiones sobre la capacidad de la empresa para alcanzar sus metas. Por ejemplo, aun cuando las diferentes localizaciones se encuentren a distintas distancias de los proveedores, si los embarques y las comunicaciones pueden encomendarse a servicios de mensajería para entregar al día siguiente, y si los mensajes se transmitirían por email, internet o cualquier otro medio, entonces la distancia a los proveedores no debería considerarse como un factor. También se pueden considerar otras cuestiones importantes que no siempre son valoradas, pudiendo a veces convertirse por sí mismas en el factor dominante o crítico de la decisión sobre la localización, tales como zonas francas o zonas libres de comercio, escenarios políticos, barreras gubernamentales, bloques comerciales o incluso las normas ambientales. A continuación les dejo con mi compañero, el cual les explicará de manera más concisa lo que cada una de estas consideraciones representa y significa. Gracias. Ok, este, dándole continuidad a lo que acaba de darle entrada a mi compañero en la dispositiva anterior, más que nada es desarrollar cada uno de los factores que él mencionó, ¿no? ¿Qué factores son? Pues son factores que a final de cuentas no se toman en cuenta con la misma prioridad que a veces se toman en cuenta otros factores. En este caso, se puede ver el caso que en ocasiones este tipo de factores que les voy a explicar a continuación eh, pasan a ser la parte dominante y preocupante que a lo mejor impide una localización de alguna instalación o de alguna empresa. Me regresaré un poquito a la dispositiva anterior para poder entrar un poquito más en concepto. Podemos ver en esta imagen cómo los factores en ocasiones son principalmente estos, ¿no? Las materias primas. Cuando cuando una empresa se va a mudar a otra parte o va a haber una transferencia de planta, podríamos decir, los primeros factores que se empiezan a valorar son los factores físicos, ¿no? Tales como la materia prima, que la preocupación ahí es pues que estén a la mano, cómo va a llegar esa materia prima a la empresa, la energía, que principalmente juega el papel más importante de la empresa, ¿no? Entonces empiezan a haber factores más importantes, se podría decir, ¿no? El tipo de transporte, la mano de obra, el mercado que hay en la localización donde se va a instalar. Pero se deja de lado estos factores que les voy a explicar yo, ¿no? Que no siempre son valorados como tal, pero pueden convertirse en el factor, como les decía, el factor dominante o crítico para la decisión sobre la localización. Lo que yo les voy a desarrollar es lo que explico, lo que le dio entrada a mi compañero, son zonas francas o zonas libres de comercio, escenarios políticos, barreras gubernamentales, bloques comerciales y normas ambientales. Pues los puros nombres nos indican, ¿no?, que prácticamente, como colegialmente le llamamos, pues es puro papeleo y procedimiento y revisiones, autorizaciones, que a final de cuentas puedes tener todo esto que está acá en la imagen disponible, pero si quieres una barrera gubernamental o
una norma ambiental del país a donde te mudaste te prohíbe ciertas cosas, pues de qué sirve, ¿no? Pasa a ser prioridad número uno estos factores. Empezamos con zonas francas o zonas libres de comercio. ¿Qué son? Son áreas cerradas a las que las empresas pueden llevar mercancía sin estar sujetas a las exigencias aduaneras del resto del país. Esta particularidad crea ventajas para los factores ubicados en los sistemas, ubicados en las mismas. Dentro de estos factores existen las zonas francas o zonas libres de comercio, que se podría decir que podríamos decir, principales zonas donde se pone la lupa para poder hacer una localización de planta, ¿no? ¿Por qué? Por estos temas, son zonas libres de comercio. O sea que, pues no sé si han escuchado por ahí el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Hay países en los que las zonas prohíben el Tratado de Libre Comercio y prohíben que entren productos extranjeros a sus países, y también prohíbe la salida de los mismos productos, ¿no? Entonces, por obvias razones no te conviene localizarte en una de esas zonas, ¿no? Por eso existen zonas libres de comercio y lo podemos ver en nuestro país. Es una zona franca. Está aquí está México, toda esta parte de aquí es una zona franca. ¿Por qué? Porque somos un país que, pues, vivimos de eso, ¿no? De libre comercio, de exportar, recibir, crear, vender, y inclusive aquí hacemos productos que son de otra parte del mundo, ¿no? Por diversos factores que ya están considerados. México tiene muy buena gama y muy buen prestigio en la zona industrial, ¿no? En la zona fabricante y maquiladora. El factor de escenarios políticos es cuando los cambios son vertiginosos y hay países que están mostrando oportunidades y amenazas que las organizaciones deben tener en cuenta al momento de decidir su localización. Pues sencillamente, como se plasma aquí en la imagen, ¿no? Tenemos lo que es Japón y Estados Unidos. Más o menos así se ve un escenario político, ¿no? Donde se sientan los principales inversionistas, políticos y empresarios a debatir el tema de oportunidades y amenazas, ¿no? Que existen en diferentes países, no especialmente en estos que les mencioné, sino en todos los países del mundo. Hay oportunidades y amenazas que se deben de tener en cuenta al momento de decidir la localización, ¿no? Entonces, también existen las barreras gubernamentales. ¿Qué son las barreras gubernamentales? Las barreras gubernamentales son normas dictadas por la autoridad. Estas impiden o dificultan la entrada de nuevas empresas al mercado, como les comentaba hace rato, algo parecido a lo del Tratado de Libre Comercio, ¿no? En este caso son barreras que, pues, que ya están plasmadas, ¿no? Al momento de tú querer localizar, te vas a topar sí o sí con una barrera de estas. Estas incluyen leyes y los reglamentos, como les comentaba, reglamentos, procedimientos y puro papeleo, así como política industrial del Estado. Ambas prohíben de la autoridad de un país, pero se diferencian en cuanto a su duración. Hablemos también de bloques comerciales. Organización internacional que agrupa a un conjunto de países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y generar en materia económica y política. Del lado aquí derecho de la imagen podemos ver
los países que tienen acuerdos regionales seleccionados por el tamaño económico, ¿no? Podemos ver toda la parte de México, Estados Unidos y Canadá. Estamos en un buen porcentaje de dentro de los países que tienen el propósito de obtener beneficios mutuos, ¿no? con otros países del mundo. Y eso pues determina el crecimiento del país, estado y municipio en que esté ubicada la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque se generan más empleos, crece la economía del estado en el que esté ubicada la empresa. Por ejemplo, ahora aquí todos ubicamos la empresa de Monterrey, ¿no? Perdón, el estado de Monterrey. Ubicamos también que se están preparando suelos y se están viendo muchas cuestiones para poder hacer un trasplante de planta. Bueno, no sería un trasplante de planta, sino localizaron la planta de Tesla en Monterrey. Y como lo hemos visto en las noticias, ¿no? Pues eso redundaría en empleos y en crecimiento para el país directamente y directamente para el estado, ¿no? Nos podemos fijar también en ese proyecto en la parte de los factores, ¿no? Ahorita, si no más recuerdo, el factor que está afectando el avance del proyecto es el tema del agua, ¿no? Sabemos que en Monterrey, Nuevo León, no hay muy buena cobertura en ese aspecto del agua, no hay escasez. Entonces, por eso es que a lo mejor no ha avanzado tanto el proyecto, pero una vez solucionado el problema, se puede hacer la localización, ¿no? Entre otros factores que se están incluyendo en la instalación de esa empresa, que es una giga empresa, como le llaman, ¿no? Normas ambientales son áreas cerradas a las que empresas pueden llevar mercadería sin estar sujetas a exigencias aduaneras del resto del país. Esta particularidad crea ventajas para los productos ubicados en las mismas. Pues las normas ambientales prácticamente son beneficiosas y también crean a lo mejor una barrera, también se le podría llamar. ¿Por qué? Porque a veces exportar ciertos materiales resulta complicado, ¿no? En mi empresa donde trabajamos tenemos, por ejemplo, todo lo que sea el material de textil o tela. Es muy complicado poderlo importar de otro país, ¿no? En este caso, algo tan sencillo como comprar una slinga para una grúa, lleva un procedimiento que a final de cuentas dices, no, pues mejor me quedo con la slinga que tengo o veo cómo la consigo localmente, aunque ese precio va a ser el doble o el triple de lo que la puedes conseguir en otra parte, ¿no? Pero por normas ambientales y normas aduaneras de los países, por ejemplo en este caso de México, al momento de importar un tipo de material textil, pues es muy complicado, la verdad. en la experiencia, en lo que yo he escuchado, les comparto nada más para dar un poco de énfasis a lo que es este concepto. Y cerrando lo que les estaba diciendo, doy entrada al tema de múltiples instalaciones. En la localización de múltiples instalaciones se estudian las estrategias especiales y políticas de las diversas áreas como producción y marketing. Mi compañero que va a presentar a continuación va a expandir el tema y va a ser un poco más claro con conceptos que están dentro de este tema, ¿no? Así como desarrollarlos y tratar de explicar para poder comprender y lograr transmitir la información que traemos ya preparada. Yo hablaré sobre el método cualitativo.
Este es un método o una técnica de investigación que alude a las cualidades y particularmente en las ciencias sociales, pero de acuerdo a ciertas fuentes también se utiliza en la investigación política y de mercado. Este método se apoya en describir de forma minuciosa eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones que se observan mediante un estudio y además anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, creencias, etc., que los participantes experimentan o manifiestan, por lo que se dice que la investigación cualitativa hace referencia a las cualidades. También se puede decir que suministran o proveen datos descriptivos de aquellos aspectos implacables del comportamiento, ya sea del ser humano, de la vida, creencias y actitudes. Además, que este modelo es sumamente útil para entender e interpretar los problemas sociales debido a que le permiten a los investigadores estudiar las relaciones o el vínculo entre las personas, eventos sociales o la cultura. El método cualitativo generalmente responde a las preguntas como ¿por qué?, ¿qué?, ¿cómo? Y ¿para qué? Es decir, que busca la significación de las cosas. Además, es explicativo y explorativo. Cabe destacar que aquí los resultados que se obtienen son muy representativos, pero no pueden ser proyectados, y usa las entrevistas y la observación localizada y grupo de discusión como método de recolección de los datos. Esta técnica solo capta cualidades diferenciarias, mas no mide. Características del método cualitativo. Una es una investigación inductiva. Esto quiere decir que es aquel que va de lo particular a lo general. Se basa en la intuición. Es conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. Es realizar estudios en pequeña escala, como por ejemplo podría ser el estudio de un grupo de estudiantes de la universidad. Mantiene una perspectiva holística y objetiva. Por ejemplo, un médico holista preferiría pensar en la enfermedad de su paciente como una afección general del cuerpo que como un problema focal de un órgano. Es un método para generar teorías e hipótesis. Concluye en la validez de los estudios mediante la aproximación de la realidad empírica. Por ejemplo, el conocimiento empírico consiste en todo lo que se sabe sin poseer un conocimiento científico. El procedimiento de recogida de datos no está definido previamente, no se puede medir o cuantificar, como vemos en este artículo del método cuantitativo. Se recogen como procedimientos más típicos los siguientes: la observación participante, el análisis de los documentos y la entrevista en profundidad. No permite utilizar el análisis estadístico, ya que las respuestas no son un sí o un no, sino más subjetivas a lo que se cree que se sabe o se piensa. No permite utilizar un análisis estadístico. Y el instrumento de medida principal es la interacción con los participantes. En ese caso, el investigador puede interactuar directamente a través de la entrevista o de la participación de actividades de la comunidad que se estudia. Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, las relaciones en la sociedad.
Se estudia el comportamiento de las personas y tradiciones, como el por qué se hacen. Entonces no son respuestas que dicen un sí o un no, son más subjetivas. Y hábitos de consumo, por ejemplo, el por qué prefieren comprar cierta marca o por qué gastan más de lo que ganan, por ejemplo. Bueno, ahorita vamos a hablar del método cuantitativo. El método cuantitativo son un conjunto de estrategias, técnicas y herramientas de investigación enfocadas en las mediciones objetivas y el análisis estadístico matemático o numérico de los datos recogidos a través de sondeos, cuestionarios y encuestas o mediante el uso de datos estadísticos preexistentes utilizando técnicas computacionales. Algunos ejemplos de los métodos cuantitativos, por ejemplo el sondeo de opinión, por ejemplo ante unas elecciones en el que se exprese el apoyo a cada candidato en términos de porcentaje y número de votantes. A partir de los resultados podría extrapolarse una predicción respecto al resultado verdadero. Otro ejemplo sería encuesta de satisfacción. Otro de los casos típicos en el que cualquier persona puede haber participado alguna vez son las conocidas encuestas de satisfacción. Muchas empresas y organizaciones contactan con los usuarios de sus productos o servicios tras el consumo de estos para ponerles unas breves cuestiones distintas a darle un valor numérico a su satisfacción. Las características principales de los métodos cuantitativos son los datos generalmente se recopilan utilizando instrumentos de investigación. El método cuantitativo, el tamaño de la muestra es mayor que en el método cualitativo. El estudio de investigación generalmente se puede replicar o repetir dada su alta confiabilidad. Los datos están en forma de números y estadísticas, a menudo organizados en tablas, cuadros, figuras u otras formas no textuales. El investigador utiliza herramientas como cuestionario o software de computadora para recopilar datos numéricos. Otras características del método cuantitativo es que ante todo requiere variables numéricas para poder expresar el problema de la investigación, es decir, que los datos analizados deben ser siempre cuantificables o sea, expresables en una cantidad. Otro dato de característica importante es que se trata de un método objetivo. Esto significa que la interpretación y los puntos de vista no tienen cabida en él, sino la relación demostrable entre cifras y modelos matemáticos. Algunos métodos cuantitativos son el método de centro de gravedad. Es una técnica de localización de instalaciones individuales en la que se consideran las instalaciones existentes, las distancias que las separan y los volúmenes de artículos que se han de despachar. El método del transporte es una clase especial de programación lineal que tiene que ver con el transportar un artículo desde sus fuentes, es decir, fábricas, hasta sus destinos, ya sea bodegas. El objetivo es determinar el programa de transporte que minimice el costo total del transporte. Otros métodos y técnicas de investigación
son el experimental, la encuesta, el análisis de datos y unas técnicas de investigación empleadas para recolección de información y datos. Las más reconocidas suelen ser cuestionarios, análisis de contenido y la recopilación de datos existentes en fuentes secundarias. Tipos de investigación cuantitativa. Hay 4 tipos de investigación cuantitativa: la investigación descriptiva, la investigación correlacional, la investigación causal comparativa, que es la experimental, y la investigación casi experimental. Investigación descriptiva intenta especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno estudiado mediante objetivas observaciones. Usualmente constituye el primer paso de cualquier investigación científica. La investigación analítica, más compleja que la descriptiva, consiste en el cotejo o comparación de variables determinadas entre grupos de control y de estudios. Investigación experimental, como su nombre lo indica, se trata de investigaciones fundamentales en la experimentación, o sea, en la replicación en un ambiente controlado. Investigación casi experimental se trata de procedimientos experimentales que no pueden distinguirse de manera azarosa entre los grupos de control y estudio. Mi nombre es Rocío Audelo Leiva y voy a hablarles de los métodos mixtos o métodos combinados. Los pueden encontrar de cualquiera de las dos formas, ya sea mixtos o combinados, es el mismo. Una de las características principales es la combinación de la perspectiva cualitativa y la perspectiva cuantitativa, pero dentro del mismo estudio. ¿Por qué utilizar los métodos mixtos? Pues hoy en día se necesita de un trabajo multidisciplinario, lo cual conlleva a que se realicen equipos integrados por personas con intereses y aproximaciones metodológicas diversas. Usar diseños multimodales. Este tipo de métodos podría considerarse multidisciplinario o multimodal porque engloba el enfoque cualitativo y cuantitativo dentro del mismo método. El proceso de investigación con enfoque mixto conlleva a que el investigador determine o identifique un tema de su interés, lo cual es importante que defina el área de estudio y la población que se verá afectado con dicho estudio. La propuesta debe definir los objetivos. Por lo tanto, de acuerdo al interés del investigador, su objetivo general puede ser con enfoque cualitativo o con enfoque cuantitativo. Los objetivos específicos se formulan en razón a los intereses que conduzca el estudio mixto. La validez de los estudios mixtos. En los primeros estudios de esta naturaleza y hoy en día en varias investigaciones se trabaja de manera independiente para el